La noche cayó sobre la finca de Riverside mientras yo permanecía inmóvil ante las elaboradas puertas del salón de baile, de donde se escapaban risas ahogadas y música suave como un cruel recordatorio de lo que me habían negado. 250 personas. Mi hermana había invitado a 250 almas a celebrar su boda. Todos menos uno. A mí. 6 semanas antes había llegado la invitación, una tarjeta color crema con adornos dorados, demasiado elegante para el impacto que llevaba. Lo abrí expectante imaginando ya el vestido, el regalo, los abrazos. Hasta que leí, recepción solo para adultos. La siguiente llamada que hice confirmó lo que mi corazón ya sabía. El espacio es pequeño, Cristina. Solo caben familiares y amigos cercanos, explicó Valerie, fría como siempre. Soy de la familia, respondí conteniendo la voz que amenazaba con quebrarse. Soy tu hermana. Lo sé. Pero la familia de Brandon es enorme. Sus padres pagan la mayor parte, así que... El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de mi dignidad desmoronándose. Colgué antes de que ella escuchara el temblor en mi garganta. Siendo 28 años la segunda opción. 28 años cargando con el peso de la responsabilidad mientras brillaba como la hija perfecta. Y así acabó todo, excluida del propio partido de mi hermana. Aún así, asistí a la ceremonia. Me senté en el último banco de la iglesia, viéndola caminar por el pasillo con ese vestido que probablemente costaba más que el pago de mi casa. Hermosa, como siempre. Eso era parte de su poder, la belleza que cegaba, que lo justificaba todo. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, traté de llamar su atención mientras caminaba por el pasillo, del brazo de Brandon. Ella me vio. Estoy seguro. Pero ella volvió la cara, le susurró algo a su nuevo marido y siguió adelante, como si yo fuera una sombra más en la iglesia. Ahora allí frente a las puertas del salón, dudaba entre irse o enfrentarla. La razón dijo que lo dejara ir, que fuera la persona más grande. Pero 28 años tragando ranas me habían dejado con un vacío en el estómago y una ira que ardía como un ácido. La puerta se abrió y salió una pareja riéndose, lo que me permitió vislumbrar fugazmente el interior, candelabros de cristal, rosas blancas por todas partes, una pista de baile abarrotada. Y en el centro de todo, Valerie dando vueltas en los brazos de Brandon, una princesa en su cuento de hadas, mi cuento de hadas, pagado con mi generosidad. Pocos lo sabían, pero esa casa donde vivían era la mía. Una herencia de mi abuela, que me dejó hace 3 años. En ese momento Valerie atravesaba una etapa difícil, desempleada, recientemente abandonada por su novio. Ofrecí el lugar sin pagar alquiler, solo hasta que se reestabilice. 3 años después, todavía no se había recuperado. Conoció a Brandon, se mudó con él sin preguntar y juntos convirtieron mi propiedad en su reino privado. Nunca cobré nada. Nunca exigí respeto. Me dije a mí mismo que era bondad, que las familias se ayudaban entre sí. Pero allí, escuchando la fiesta en la que me prohibieron participar, algo dentro de mí se rompió. La bondad tenía límites. Y yo acababa de descubrir dónde terminaba el mío. Saqué mi celular del bolsillo y abrí los correos electrónicos. Meses antes, mi abogado, Jerome, me había enviado los documentos para cobrar el alquiler a Valerie y Brandon. Nunca tuve el coraje de usarlos. No quería ser la villana, la hermana que echa a su propia familia. Pero al parecer, ya no era parte de esa familia, ¿no? La invitación lo había dejado claro. Me desplacé hacia abajo hasta encontrar la plantilla de aviso de desalojo. En nuestro estado, un aviso de 10 días era suficiente para los ocupantes sin contrato. 10 días. Leo cada línea con atención, completando los campos con precisión quirúrgica. Dentro de la sala, estalló un aplauso. Alguien estaba brindando, probablemente el padre de Brandon, hablando de cómo estas familias ahora eran unidas por el amor. Una familia feliz. Una familia que no me incluía. Le envié el correo electrónico a Jerome, pidiéndole que preparara la notificación oficial que se entregaría a la mañana siguiente. Le di la espalda y caminé hacia el auto. El aire de la noche era fresco, pero lo que me hizo temblar no fue el frío, sino el peso de la decisión que acababa de tomar. Ese no era yo. No lastimé a la gente. No me vengué. Arreglé cosas, calmé conflictos, hice las paces.
Pero la paz requería dos partes dispuestas a llegar a un compromiso. Y Valerie había dejado claro de qué lado estaba yo. Me quedé sentado en el coche durante largos minutos, con las manos agarradas al volante y los ojos fijos en las brillantes ventanas del salón. La música se escapó alegre y vibrante. Bailaban hasta medianoche, comían delicias caras y brindaban con champán de primera. Tomarían fotografías que guardarían para siempre. Y en 10 días, cuando regresaran de su luna de miel en Cancún, encontrarían un papel en la puerta de la casa que creían suya. La casa que nunca fue suya. La casa que en mi ingenuidad había dejado creer como un regalo eterno. Arranqué el motor y me fui. Un sentimiento enfermizo de triunfo y culpa se mezcló en mi estómago. No fue el final. Fue solo el comienzo. La mañana siguiente llegó con una claridad penetrante. Me desperté a las 6, preparé café y me senté a la mesa de la cocina, revisando los documentos que Jerome me había enviado. Todo estaba en orden, la casa era solo mía, sin contratos, sin derechos. Eran técnicamente invitados. Y es posible que se solicite a los invitados que se vayan sin previo aviso. Mi celular vibró. Un mensaje de mi mamá: la boda de Valerie fue hermosa. Es una pena que no pudiste asistir a la recepción. Dijo que el espacio era limitado. Miré esas palabras, demasiado irónicas para ser verdad. Espacio limitado. Como si una sala para 250 personas fuera estrecha. Mi madre sabía la verdad. Simplemente no quería enfrentarla. Respondí fríamente: sí, se ve hermoso. Nada más. Sin acusaciones, sin heridas expuestas. Solo un reconocimiento vacío que no dejaba lugar a la disculpa. Llegó otro mensaje, esta vez de Valerie: gracias por venir a la ceremonia. Sé que lo de la recepción fue extraño. ¿Qué tal un almuerzo cuando regrese de mi luna de miel? Un almuerzo. Quería resolverlo todo durante el almuerzo. No respondí. En cambio, le reenvié el mensaje a Jerome, con un mensaje: continúe con el aviso de desalojo según lo acordado. Entréguelo hoy. Me llamó 10 minutos después vacilante: Cristina, ¿estás segura? Las peleas familiares se ponen feas. Sí. Una vez entregado, no hay vuelta atrás sin parecer débiles. Tienen 10 días para salir. Si se resisten, emprenderemos acciones legales. No se resistirán, dije. Estarán de luna de miel. Cuando regresen, solo tendrán 3 días para hacer las maletas. Jerome suspiró. Eso hace frío. Genial. Ambas cosas podrían ser ciertas. Organizaré la entrega a las 2 de la tarde. Ellos. Su voz se apagó. No importó. Ellos verían. Y entonces finalmente lo entenderían. Me volvería a llamar, pero no contestaría. No había nada más que decir. Ella ya había elegido su bando cuando decidió que el dolor de Valerie era más válido que el mío. Cuando decidió ignorar 3 años de favores no correspondidos, de facturas pagadas en silencio, de un hogar que nunca fue realmente suyo, pero que trataba como una posesión. El reloj de mi computadora portátil marcaba las 11:47. En menos de 24 horas estarían de regreso. En menos de 48, la casa estaría vacía. Por primera vez en años, no sentiría el peso de lo que no era mío, sus decisiones, sus errores, su vida construida sobre mi ingrata generosidad. Mi café se calentó entre mis manos y el vapor se elevó en espirales que se disiparon en el aire frío del apartamento. No necesitaba nada más para mantenerme caliente. La certeza fue suficiente. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Patricia: si necesitas una distracción, tengo una presentación a las 2 de la tarde. Puede ser útil. No fue una oferta casual. Fue un salvavidas lanzado por alguien que entendió lo que significaba estar solo en medio de una tormenta familiar. Respondí: allí estaré. Me puse mi abrigo negro, el mismo que usé el día que firmé la escritura de la casa, el mismo que usé cuando mi abuela me llamó junto a su cama y me dijo: siempre has sabido el valor de las cosas, Cristina. No dejes que nadie te haga dudar de eso. No se refería solo a paredes y tejados. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el paraguas, un ritmo constante que acompañaba mis pasos.
Seattle tenía la capacidad de hacer que todo pareciera más pesado, el aire, los pensamientos, las decisiones. Pero hoy, incluso la humedad en el aire parecía ligera. Cuando entré a la oficina, Patricia me miró y asintió, como si supiera que yo no estaba allí para el proyecto. La sala de conferencias está reservada. Los clientes llegan en 1 hora. Necesito que lideres la parte técnica. ¿Fue un voto de confianza o una forma de mantenerme ocupado? Quizás ambos. Mientras organizaba las diapositivas, mi dedo rozó accidentalmente el anillo que llevaba en el meñique, una herencia de mi abuela, el único objeto valioso por el que Valerie nunca luchó. Para mí es demasiado clásico, había dicho entonces, con esa sonrisa que pretendía no tener pretensiones. Hoy, el frío metal contra mi piel me recordó que algunas cosas no eran negociables. A las 1:58 mi celular volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico, asunto, demanda, propiedad en 1247 Maple Street. El abogado de Valeria. Señora Dawson, en nombre de mis clientes, solicito una reunión para discutir términos alternativos antes de que sea necesaria una acción legal adicional. Sonreí mientras cerraba el mensaje. Alternativas. Como si hubiera lugar para la negociación después de 3 años de silencio, después de una invitación rota, después de toda una vida siendo la hermana razonable, la que siempre cedió. Escribí una breve respuesta, los términos están claros en el documento entregado. 10 días. Sin excepciones. Yo envié. Bloqueé al remitente. Cuando entraron los clientes, yo ya estaba preparado, con la postura erguida y la voz firme. Bienvenido. Comencemos. No fue solo un proyecto. Era una prueba de que podía construir algo sólido, incluso cuando todo a mi alrededor se estaba desmoronando. A las 5:30 de la tarde, cuando salí del edificio, la lluvia había cesado. El cielo todavía estaba gris, pero había una claridad diferente en el aire, como si el mundo hubiera sido lavado. En el asiento del coche antes de arrancar el motor, me permití un momento. Cerré los ojos y respiré profundamente. Mañana llegarían. Mañana Valerie miraría esa puerta y comprendería, por primera vez, lo que era perder algo que pensó que nunca perdería. Y yo estaría allí, no para mirar ni para celebrar, sino para recoger las llaves. Para cerrar la puerta detrás de ellos. Para finalmente, después de todos estos años, cerrar este capítulo. El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa de café, cortando el silencio como una cuchilla. No fue Valeria. Esta vez no. No he cambiado de opinión, dije antes de que pudiera formarse la voz del otro lado. Un descanso. Entonces la respuesta fría y calculada. No te llamo para cambiar el tuyo. Te llamo para avisarte, tu padre y yo no vamos a elegir bando en esto. No hay bandos. Solo estás tú ejerciendo los derechos que te otorga la ley. Derechos. Siempre derechos. Como si los derechos fueran una armadura contra el dolor de ser descartados. Como si un contrato pudiera arreglar lo que su hija había roto. Ella destruyó su relación conmigo cuando me miró a los ojos y dijo que no había lugar para mí en su matrimonio. Cuando eligió a 250 desconocidos en lugar de su propia hermana. Mi voz no tembló. No más. Esto no es cuestión de orgullo. Se trata de aceptar la realidad que ella creó. Ella tomó una decisión. Ahora estoy haciendo el mío. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía oír el peso de la decepción al otro lado de la línea. Colgué antes de que pudiera responder. Abrí el cuaderno con el sabor amargo de la conversación aún en la boca. Lo que buscaba en los anuncios no era un apartamento para mí, sino para Valerie. 3 opciones dentro de lo que debería cubrir el salario de Brandon, ese Brandon. Envié los enlaces con un mensaje seco. Tienes 2 días. Aquí hay algunas alternativas. La respuesta llegó en menos de 1 hora, como sabía que sucedería. No puedo creer que me estés haciendo esto. Escribí sin dudarlo. No puedo creer que no me hayas reservado un lugar. No hay respuesta después de eso. Ninguna disculpa, ningún intento de enmendarlo. Solo un eco de lo que ya sabíamos, algunas fracturas no se unen.
El viernes pasó en una bruma de hojas de cálculo e informes, mientras el reloj en la esquina de la pantalla avanzaba implacablemente. 6 de la tarde. Hora en que aterrizaría su vuelo. 7. Cuando llegaban a casa, agotados por el viaje, con los pies todavía atrapados en el uso horario equivocado, las maletas llenas de souvenirs que ya no caben allí. Una parte de mí quería estar allí, apoyado contra el marco de la puerta, para ver el momento exacto en que la verdad los golpeó como un puñetazo en el estómago. Otra parte, la que había enterrado sus lágrimas en el fondo de su armario junto con los vestidos que nunca volvería a usar, no quería volver a verlos nunca más. A las 7:03 de la tarde mi celular explotó. Valerie, acabamos de llegar. Necesitamos más tiempo. 2 días no alcanzan para encontrar un lugar y cambiarlo todo. Valerie, por favor, sé razonable. Aquí Brandon. Podemos demandarlo por esto. El desalojo ilegal es un delito. Y luego el que más dolió porque vino de quienes deberían haberlo sabido mejor. Valerie, te lo ruego. No respondí a ninguno. En lugar de eso me serví una copa de vino tinto, el que Valerie siempre decía que era demasiado amargo, y me senté en el porche, observando cómo la ciudad se iluminaba debajo. En algún lugar de esos edificios, se estaba desmoronando. En algún lugar, Brandon estaba escribiendo amenazas con dedos temblando de ira. En algún lugar, mi madre estaba contando su historia a cualquiera que quisiera escucharla, presentándome como el villano que destruyó a su familia por capricho. Y dentro de mí una voz susurró, fuiste demasiado lejos. La familia perdona. El amor es incondicional. Pero el amor que conocí sí tenía condiciones. Y lo principal era, no me humillen delante de 250 personas y luego esperen que finja que no pasó nada. 2 días. Entonces la casa volvería a ser mía. 2 días. Luego finalmente respiraba sin sentir su peso sobre mi pecho. El sábado amaneció con un silencio tan denso que incluso revisé si mi celular estaba en silencio. Sin conexión. Sin mensajes. Ninguna desesperación por parte de Valerie, ninguna amenaza por parte de Brandon. Bien, pensé. Ellos aceptaron. Pero el silencio sabía a trampa. Me puse mis zapatillas y salí a correr, como si el asfalto pudiera quemar la ansiedad que crecía en mi espalda. Las calles estaban vacías, excepto por un hombre regando los rosales y una mujer paseando a un Golden Retriever. Gente normal. Vidas normales. Hacía mucho tiempo que no era normal. Me había convertido en alguien que echó a su propia hermana de la casa. Alguien que eligió la justicia antes que la reconciliación. ¿Y lo peor? No me arrepiento. Cuando regresé, había un sobre Manila pegado a mi puerta. Sin remitente. La abrí con dedos que de repente parecieron no obedecerme. Fotos. Decenas de ellos. Yo saliendo de la oficina. Yo en el supermercado con el pelo despeinado por las prisas. Yo me subo al auto y el bolso se me resbala del hombro. Vigilancia. Alguien me había seguido durante semanas, tal vez meses. Una de las imágenes, tomada ayer, mostraba mi rostro exhausto a las 8 de la noche, maletín en mano, ojos entrecerrados contra la farola. Al final del paquete una nota escrita a mano, letras que no reconocí. Apártate o todo el mundo verá estas fotos. Incluyendo a tu jefe. Incluyendo a tus clientes. Ya tenemos una historia lista sobre tu comportamiento inestable. Caí en el sofá como si me hubieran dado una patada en las costillas. Brandon. Tenía que ser él. Valerie no tendría estómago para eso. ¿O lo habría hecho? Llamé a Jerome inmediatamente. Me están amenazando. Esto es acoso. Posiblemente chantaje. Su voz cortó como un cuchillo. Necesitamos documentarlo todo. ¿Qué pueden reclamar con estas fotos? Nada. Es solo yo viviendo. Pero ya sabía la respuesta antes de que él la diera. No importa el contexto si lo distorsionan. Es posible que digan que los acechas, que estás obsesionado con destruir su matrimonio, que eres mentalmente inestable. Con la narrativa correcta, incluso una foto tuya comprando pan se convierte en evidencia de algo siniestro. Mi estómago se revolvió. ¿Y ahora? Nada.
Mantén el rumbo. El desalojo continúa. Si quieren jugar sucio, la ley está de nuestro lado. Lo que están haciendo ahora es ilegal. Tomar fotos de alguien durante meses sin consentimiento, usarlas para amenazar, eso es un delito. Colgué y volví a mirar las fotos. Quienquiera que los hubiera tomado conocía mi horario, mis rutas, los cafés que frecuentaba. No fue una vigilancia casual. Fue una planificación. El celular vibró. Número desconocido. Las fotos son solo el comienzo. Renuncien a irse o las cosas empeorarán. Tomé una captura de pantalla, se la reenvié a Jerome y bloqueé el número. Llegó otro mensaje, de otro remitente. A sus compañeros de trabajo les interesaría saber acerca de sus problemas familiares. Podría afectar su juicio sobre los proyectos. Los clientes se pondrían nerviosos. Yo también lo bloqueé. 3 mensajes seguidos, cada uno de un número diferente, cada uno más en negrita. Cuando terminé de bloquearlos a todos, me temblaban tanto las manos que casi se me cae el celular. Esa no era Valeria. Ella era dramática, sí. Egocéntrico, sin duda. Pero esta crueldad metódica, era Brandon. Y él estaba jugando un juego para el que no había entrenado. Pasé el resto del sábado reuniendo pruebas. Copié las fotos, guardé los mensajes, anoté cada detalle de los últimos días que podía recordar. Jerome dijo que necesitábamos pruebas. Entonces te daría un expediente. El domingo trajo una nueva sorpresa. Me desperté y encontré el vestíbulo de mi edificio cubierto de folletos. Mi cara impresa en cada uno. Precaución. Vecino peligroso. Abajo una foto mía distorsionada, editada para hacerme parecer loco. El texto acusaba, crisis de salud mental. Desalojó violentamente a su hermana. Mantengan la distancia. Los saqué todos con las manos sucias de tinta y vergüenza. ¿Cuántos vecinos lo habían visto? ¿Cuántos creyeron? La señora Kowalski del 4B me interceptó en el vestíbulo. Cristina, cariño, ¿estás bien? Vi esos horribles papeles. Un malentendido. Mi voz salió más firme de lo que sentía. Un desacuerdo familiar que alguien está llevando demasiado lejos. Ella apretó mi brazo compasiva. La familia puede ser cruel, hija mía. Mi hermana no me habló durante 15 años por un vestido prestado. ¿Te imaginas? Podría imaginar demasiado. El lunes cuando entré a la oficina. El lunes por la mañana descubrí que alguien también había enviado esos infames folletos a mi oficina. Patricia me llamó a su oficina antes de que pudiera sentarme en mi escritorio. ¿Qué diablos es eso? Sostuvo uno de los folletos entre sus dedos, su rostro impasible pero sus ojos afilados como cuchillas. Mi cuñado está intentando intimidarme para que renuncie a un desalojo. ¿Algún desalojo? No. De ella. Te lo conté todo, la boda, la recepción, la casa, el anuncio. Patricia escuchó sin interrumpir, sin cambiar de expresión. Cuando terminé hubo silencio por un largo momento. Luego con calma quirúrgica preguntó. ¿Esta marca y este hombre, a qué se dedica? Director de ventas de Harrison Pharmaceuticals. Harrison. Ella anotó el nombre con precisión. ¿Y cree que amenazarte te hará retroceder? Aparentemente. Patricia se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, presentarás una denuncia de acoso. Segundo, procederá con el desalojo exactamente como estaba previsto. En tercer lugar, hizo una pausa con la mirada fija, si alguien de Harrison Pharmaceuticals se comunica con esta oficina cuestionando su cordura o desempeño, hablará con nuestro departamento legal sobre difamación. ¿Tú me crees? Mi voz tembló a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerla firme. Cristina. Dijo mi nombre como si fuera obvio. Llevo 8 años trabajando contigo. Te he visto lidiar con clientes imposibles, plazos imposibles, proyectos imposibles, sin perder nunca la compostura. Si dices que tu cuñado te está acosando, lo creo. Y no tolero amenazas a mis empleados. Sentí que me ardían los ojos. Gracias. No me agradezcas todavía.
Lo cortó en seco. Esto va a empeorar antes de mejorar. La gente como Brandon no se detiene hasta que se ve obligada a hacerlo. Así que fuercémoslo. Salí de la oficina más ligero de lo que había estado en días. No estaba solo. Tenía aliados. Pero cuando revisé mi celular, el alivio se convirtió en hielo, 17 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de voz que me heló las venas. Cristina, Valerie está en el hospital. Se desmayó por el estrés esta mañana. El médico dijo que es culpa tuya, que la presión del desalojo provocó esto. Espero que estés satisfecho. Espero que destruir a tu hermana haya valido la pena. Me paré en medio del pasillo, la gente pasaba a mi alrededor como sombras mientras el mundo se inclinaba. ¿Qué había hecho? Conduje hasta el hospital aturdido, las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Valeria en el hospital. Por mi culpa. Por el desalojo. Porque había elegido la venganza antes que la lástima. La culpa que había estado invadiendo finalmente me golpeó, una ola devastadora. ¿Y si fuera algo serio? ¿Y si perdiera al bebé? No sabía si estaba embarazada, pero los recién casados a menudo lo estaban. ¿Qué pasaría si mis acciones hubieran arruinado mucho más que solo su hogar? Encontré a mi madre en la sala de espera, con el rostro pálido y los rasgos endurecidos. ¿Dónde está ella? Ella me miró con ojos helados. No deberías estar aquí. Ella es mi hermana. Perdiste el derecho a llamarla así cuando la echaste a la calle. Era mi hogar. Ya no. Su voz era venenosa. Esta mañana le firmaste la transferencia de propiedad. ¿O ya lo has olvidado? Se me heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Los documentos de transferencia. Los firmaste la semana pasada. Jerome los demandó ayer. La casa ahora es legalmente de Valerie. Nunca firmé nada. Mi madre sacó su celular y me mostró una imagen escaneada, un formulario de transferencia fechado hace 6 días, con mi firma en la parte inferior. Mi firma, perfecta, la misma que había entrenado desde la universidad para lucir profesional. Eso es falso. Nunca firmé eso. Atestiguó Jerome. Él fue el testigo. ¿Estás llamando mentiroso a tu propio abogado? Me quedé mirando el documento, mi mente acelerada. No podría ser real. Jerome nunca me traicionaría así. A menos que, ¿de dónde sacaste eso? Brandon me lo envió por correo electrónico esta mañana. Dijo que cambiaste de opinión, que te diste cuenta de lo equivocado que estabas. ¿Brandon te envió esto? Sí. Aproximadamente 1 hora antes de que Valerie se desmayara. Saqué el teléfono y llamé a Jerome. Fue directo al correo de voz. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Algo estaba muy mal. Necesito ver a Valerie. Por supuesto que no. Por favor, algo anda mal aquí. Antes de que pudiera responder, Brandon salió del ascensor. Cuando me vio, su rostro decayó. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a mi hermana. No eres bienvenido. Ya has hecho suficiente daño. Me acerqué bajando la voz. ¿Falsificó un documento de transferencia de propiedad? Él sonrió. Sonrió. No tengo idea de qué estás hablando. Le envió a mi madre una transferencia falsa, haciendo que pareciera que le había cedido la casa a Valerie. ¿Por qué iba a falsificar algo? Ya le habías dado la casa. Jerome puede confirmar. Jerome no contesta el teléfono. Quizás esté ocupado. O cansado de lidiar con tu comportamiento inestable. Esa palabra otra vez. Inestable. Él estaba construyendo una narrativa, pieza a pieza, y yo la veía en vivo. Estás intentando manipularme. Estoy tratando de proteger a mi esposa de su hermana abusiva. Nunca abusé de ella. La manipulaste emocionalmente durante años. La hizo sentir culpable por vivir en tu casa. Luego cruelmente la desalojó inmediatamente después de la boda. Esto es abuso. Mi madre escuchaba todo y su expresión cambiaba del enfado a la incertidumbre. Nada de eso es cierto. La dejé vivir gratis. La apoyé cuando no tenía nada.
Solo la dejé después de que ella me excluyera de su propia recepción de boda. Porque no teníamos espacio. Brandon intervino suavemente. Te explicamos esto, pero te lo tomaste como algo personal y decidiste destruir su vida por eso. En esa recepción había 250 personas. En una sala con capacidad para 250 personas. No había lugar para nadie más. Eso es mentira. ¿Lo es? ¿Tienes pruebas? ¿Entraste ahí y cuentas las sillas? Él abrió la boca y yo la cerré. Tenía razón. Solo lo había visto a través de una puerta entreabierta por un momento. Supuse que había espacio, pero no lo comprobé. Brandon apretó más su agarre. Llevas días persiguiéndonos. Mensajes amenazantes espiándonos. Ahora falsifica documentos y nos acusa. ¿Entiendes cómo se ve esto? Tengo huellas de tus amenazas. De números desconocidos. Cualquiera podría haberlo enviado. Las fotos. Alguien me tomó fotografías de vigilancia. Fotos que nadie ha visto excepto tu abogado, que ahora dices que está en tu contra. ¿Te estás escuchando a ti mismo? ¿Oyes lo paranoico que suenas? Mi madre se levantó. Cristina, creo que deberías irte a casa. Descansar. No estoy loco. Pero incluso mi voz sonaba desesperada. Nadie dice que estés loco. Brandon era gentil, letal. Estamos diciendo que estás bajo estrés. Tomó malas decisiones y ahora intenta justificarlas con teorías de conspiración. Fue entonces cuando apareció el médico con ojeras. La familia de Valeria. Brandon dio un paso adelante. Soy el marido. ¿Cómo está ella? Estable. Fue un ataque de pánico. Seguro en ninguna parte. Ese era mi santuario, el único espacio donde todavía tenía control, donde los muros guardaban mis secretos y no las mentiras de los demás. Y ahora incluso eso había sido violado. Cada objeto desplazado era un mensaje: podemos comunicarnos con usted. No hay escapatoria. Me temblaron los dedos cuando cogí el teléfono para llamar a Jerome de nuevo. Respondió al primer timbrazo como si ya hubiera estado esperando. Estaban aquí. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Mi casa. Mis pertenencias. Le dieron la vuelta a todo. Cristina, escúchame. Su voz era baja, urgente. Esto ya no se trata de la casa. Se trata de poder. Brandon quiere romperte. Y no parará hasta que lo logre o hasta que se vea obligado a hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Mi pregunta salió como un susurro, pero dentro de mí, algo se endureció. No fue miedo. Era una furia fría y calculada. No me esconderé. No le dejaré ganar. Bien. Jerónimo hizo una pausa. Porque a partir de ahora contraatacamos. ¿Tiene pruebas de la invasión? Fotografías e informe policial. Sí. Excelente. Mañana por la mañana presentaremos una demanda por allanamiento de morada, difamación y fraude documentado. Y vamos a solicitar una orden de restricción de emergencia contra Brandon y Valerie. No podrán acercarse a usted, a su propiedad ni a su lugar de trabajo. ¿Y si lo ignoran? Luego van a la cárcel. Su respuesta fue inmediata, sin dudarlo. Cristina, no estás sola en esto. Cometí un error al subestimar a Brandon, pero no lo volveré a hacer. Eligieron a la persona equivocada con quien meterse. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi apartamento, ahora un campo de batalla. Cada objeto fuera de lugar era una prueba. Cada amenaza, su error. Brandon pensó que me iba a quebrar. Que iba a dar un paso atrás, acobardarme, dejarle reescribir la historia como mejor le pareciera. Pero él no conocía la mujer en la que me convertí cuando me empujaron contra la pared. Agarré mi abrigo, revisé 2 veces la cerradura de la puerta y me fui. No iba a pasar la noche aquí, no mientras supieran dónde vivía. No mientras todavía tuviera una guerra que ganar. En el coche, mientras conducíamos sin rumbo, una idea tomó forma. Si querían jugar sucio, les mostraría cómo jugar de verdad. Mañana Brandon descubriría que subestimar a una mujer que no tenía nada que perder fue el mayor error de su vida.
Y la seguridad que conocía se desvaneció como el humo. Mi casa había sido violada. Mi privacidad destrozada. Todo porque me atreví a defender lo que por derecho era mío. El celular vibró en el asiento del pasajero. Valeria. Casi lo ignoré. Pero algo, un instinto, un hilo de voz en lo profundo de mi alma, me hizo responder. Cristina. Su voz era quebrada, apenas audible. Estoy escuchando. Brandon no es quien pensaba que era. Todo esto lo planeó incluso antes de la boda. Se enteró de la casa, del testamento de la abuela, de cada detalle. Me apuntó para tener acceso a todo. El aire se congeló en mis pulmones. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que lo siento. Que estaba demasiado ciego para ver lo que estaba haciendo. Y que hay que tener mucho cuidado porque aún no está terminado. ¿Dónde estás ahora? En la casa. Él no sabe que estoy llamando. Cristina tiene un arma. Lo encontré en su cajón. No sé qué planea, pero tengo miedo. Sal de ahí. Ahora. No puedo. Tomó las llaves de mi auto. Ha estado monitoreando mi teléfono celular. Esta fue la única oportunidad que tuve de advertirte. Llamaré a la policía. No. Si aparece la policía, sabrá que te lo advertí. Solo, por favor, no vengas aquí mañana. Haz lo que sea, pero no te presentes. La llamada se cortó. Me quedé helada, las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como una advertencia de tormenta. Brandon tenía un arma. Estaba planeando algo. Y la fecha límite para desalojar era mañana. Llamé a la oficial Williams de inmediato y le conté todo. Tomémonos esto en serio, dijo. Voy a solicitar un control de bienestar de tu hermana. Si está retenida contra su voluntad, podemos intervenir. Pidió no enviar a la policía. También dijo que él está armado y que ella está aterrorizada. Esto anula su petición. Manténgase alejado de esa casa. ¿Entendiste? Pase lo que pase mañana, no vayas allí. Prometí que no iría. Pero cuando colgué supe que era mentira. Valerie era mi hermana. Por todo lo que había pasado entre nosotros, no podía dejarla en manos de un hombre que ya había demostrado ser capaz de cualquier cosa. Pasé la noche ideando un plan. Si Brandon esperaba que apareciera mañana para desalojar, lo sorprendería apareciendo hoy. Si pensara que vendría solo, traería refuerzos. Si creías que podías intimidarme para que me sometiera, estabas a punto de aprender que subestimar a una mujer que está contra la pared es el último error que se comete. A las 2 de la mañana conduje hasta la casa. Estacioné a 2 cuadras de distancia y me acerqué a pie, con el celular listo para marcar el 911 a la primera señal de peligro. La casa estaba a oscuras, excepto por una luz en el dormitorio de arriba. Me quedé en las sombras en el lado opuesto de la calle, observando. 20 minutos después, apareció una silueta en la ventana. Brandon, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Parecía furioso. Agitado. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé que estás ahí fuera. Entra sola o Valerie saldrá lastimada. La sangre se heló en las venas. Él me miró. ¿Cómo? Otro mensaje, puerta principal abierta. Tienes 2 minutos. Miré a mi alrededor desesperadamente, tratando de encontrar desde donde me estaba mirando. ¿Cámaras de seguridad? ¿Seguimiento en mi celular? Escribí de nuevo. Déjame hablar con Valerie primero. 1 minuto y 30 segundos. Comencé a caminar hacia la casa, mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba mis propios pensamientos. Fue estúpido. Era exactamente lo que el oficial Williams me había advertido que no hiciera. Pero ¿qué opción tenía? La puerta principal se abrió antes de que yo llegara. Brandon estaba allí, recortado por la luz del pasillo detrás de él. Buena decisión, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Dónde está Valeria? Allá arriba. Descansando. Últimamente ha estado pasando por mucho estrés. Entré y él cerró la puerta detrás de mí. La casa parecía diferente.
Las cajas estaban apiladas por todos lados, como si hubieran comenzado a empacar sus cosas para irse, pero había algo escenificado en el desorden. Algo que no cuadraba. ¿Por qué haces esto? Brandon sonrió como si la pregunta fuera ingenua. Porque lo hiciste personal cuando nos echaste de nuestra casa. Nunca fue tu casa. Estaba destinado a ser. Su abuela le prometió a Valerie que heredaría. Ella te dijo eso. Esos últimos meses, cuando estabas ocupada con el trabajo, Valerie estaba allí todos los días. Su abuela le dijo que la casa sería suya. Eso no es lo que decía el testamento. ¿Por qué la manipulaste? Siempre fue uno de los favoritos. Siempre responsable. La envenenaste contra Valerie. Nunca hice eso. No importa ahora. La casa será mía de todos modos. Fruncí el ceño. El documento falsificado no tendrá validez en los tribunales. ¿Quién habló en el tribunal? Sacó un arma de su cintura. Esto es más sencillo. Di un paso atrás, mi mente acelerada. ¿Crees que vas a dispararme y salirte con la tuya? Voy a hacer que parezca que entraste a la casa furioso por haber sido evacuado y yo me defendí. Valerie lo confirmará. Ella siempre lo confirma. Valerie me llamó para contarme sobre ti. Su expresión vaciló. Ella te dijo eso. Dijo que usted la eligió para quedarse con la casa. ¿Quién planeó todo desde el principio? Ella está confundida. El estrés ha afectado su juicio. Pasos en las escaleras detrás de él. Valerie apareció con el rostro pálido pero con una postura firme. No estoy confundido, dije. Y ya no te cubriré más. Brandon se volvió hacia ella con el arma todavía en la mano. Val, vuelve arriba. No. Bajó los últimos escalones y se paró a mi lado. Se acabó, Brandon. Llamé a la policía antes de que llegara Cristina. Ya están en camino. ¿Hiciste qué? Te conté todo sobre los documentos falsos, las amenazas, cómo me manipulaste para excluir a Cristina de las decisiones solo para crear una pelea entre nosotros, cómo planeaste obligarla a ceder la casa haciéndola parecer inestable. Su rostro se puso rojo de ira. Idiota sucio, ¿sabes lo que hiciste? Te impidí matar a mi hermana. Levantó el arma, ahora apuntando a Valerie. Ninguno de ustedes sale de aquí. Entonces tendrás que dispararles a ambos, respondió Valerie sin retroceder. Porque ya no voy a ser parte de esta farsa. A lo lejos las sirenas empezaron a aullar. Brandon miró hacia la puerta y luego a nosotros. La mano tembló. Baja el arma, dije en voz baja. Terminó. La policía está llegando. Ya perdiste. Por un segundo pensé que iba a apretar el gatillo. El dedo tembló. Apretó la mandíbula. Luego arrojó el arma al suelo y corrió hacia la puerta trasera. No llegó muy lejos. La policía ya estaba rodeando la casa. Escuché gritos, el sonido de un cuerpo al caer, de unas esposas al cerrarlas. Valerie se desplomó en mis brazos, sollozando. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. El oficial Williams me llevó a la sala de estar, con la grabadora entre nosotros sobre la mesa de café. Tuviste suerte de salir con vida, dijo. Lo sé. No debería haber venido aquí hoy. Yo también lo sé. Ella me estudió durante un largo momento. El testimonio de tu hermana será crucial. Está dispuesta a testificar sobre todo, la manipulación, la planificación, cada detalle. Ella dijo que lo haría. Bien, porque Brandon alega defensa propia. Dice que usted lo invadió, lo amenazó y él simplemente se defendió. Casi me reí. Por supuesto que lo es. Pero tenemos el arma. Tenemos los documentos falsos. Tenemos pruebas de acoso. Y ahora tenemos algo aún más poderoso, la verdad. Ahora tenemos la declaración de Valerie. Ella confirmó que todo fue planeado meticulosamente por él. Los cargos son graves: fraude, falsificación, acecho, intento de agresión con arma de fuego. La fiscalía no está dispuesta a negociar. Quieren que pague por cada mentira, por cada vida que intentó destruir.
Después de que se fue la policía, nos quedamos solos en la cocina de esa casa que tantos recuerdos guarda, la casa que me dejó mi abuela, la misma que casi nos destruye. Necesito explicarte sobre la boda, dijo finalmente Valerie. No es necesario. Necesario. Brandon me convenció de que estabas celoso de mi felicidad. Que siempre tuvo. Dijo que para empezar nuestra vida juntos de la manera correcta, necesitábamos establecer límites. Demuestra que ya no podías controlar mi vida. Nunca intenté controlar tu vida. Lo sé. Ahora lo veo. Pero fue muy persuasivo. Mostraba mensajes tuyos sacados de contexto y los distorsionaba hasta convertirlos en evidencia de que eras manipulador. Me hiciste creer que era víctima de tu generosidad. Que usaste la casa como una forma de mantenerme dependiente. En 3 años nunca mencioné la casa. Nunca. Es exactamente por eso que su mentira funcionó. Dijo que lo hiciste sutilmente. Eso me hizo sentir en deuda. Y lo creí porque era más fácil que admitir que yo era el problema. ¿Por qué? Sus ojos brillaron con lágrimas. Porque era más fácil que reconocer que me había estado aprovechando de ti durante años. Que tenías todo el derecho a enfadarte conmigo mucho antes de la boda. Valeria. No. Déjame terminar. Siempre viví esperando que otros resolvieran todo por mí. Nuestros padres lo hicieron. Entonces abuela. Entonces tú. Nunca tuve que ser responsable porque siempre había alguien que me sostenía cuando me caía. Brandon vio esta debilidad y la aprovechó. Me hizo sentir comprendida, como si fuera el único que no me juzgaba. A cambio dejé que me pusiera en contra de la única persona que realmente se preocupaba por mí. Me estiré sobre la mesa y tomé su mano. Es un estafador. Eso es lo que hacen. Encuentran debilidades y las usan en tu contra. Pero lo permití. Elegí creer sus mentiras porque eran más cómodas que la verdad. Nos quedamos en silencio por un momento, tomados de la mano como cuando éramos niños. Es tu casa, dije. No el suyo. No como parte de ninguna manipulación. Porque eres mi hermana y necesitas un lugar donde vivir. Cristina, no. Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que nos hemos hecho el uno al otro. Debería haber hablado contigo antes de enviar la notificación de desalojo. Estaba tan herido, tan enojado, que solo quería hacerte daño. Eso estuvo mal. Tenías todo el derecho a estar enojado. Tal vez. Pero tomé el camino equivocado. Dejo que el orgullo hable más que el sentido común. Valerie se secó los ojos. Entonces, ¿dónde estamos? No sé. Necesitamos reconstruir la confianza. Establecer límites. Aprender a volver a ser hermanas en lugar de adversarias. Podemos hacerlo. Creo que tenemos que intentarlo. Al día siguiente Jerome apareció con unos papeles para que Valerie los firmara, un contrato de arrendamiento formal, un precio justo, cláusulas claras sobre mantenimiento y responsabilidades. Ya es oficial, dijo. La casa sigue a tu nombre, Cristina, pero tienes el derecho legal de vivir aquí siempre que cumplas con el contrato de arrendamiento. No más zonas grises. Ya no hay lugar para que alguien distorsione la situación. Valerie firmó sin dudarlo. ¿Y Brandon? ¿A qué se enfrenta? Fuertes acusaciones. Fraude, falsificación, acecho, intento de agresión con arma. Su abogado intenta llegar a un acuerdo, pero la fiscalía no está interesada. Quieren dar ejemplo. Bien, dijo con firmeza. Después de que Jerome se fue, recorrí la casa una vez más. Ahora ella parecía diferente. Ya no era un premio por el que luchar ni un arma que utilizar, sino lo que siempre fue, 4 paredes y un techo, un lugar donde alguien podía ganarse la vida si quería. Necesito volver al trabajo, le dije a Valerie. Patricia ha sido comprensiva, pero tengo proyectos retrasados. Gracias, respondió ella. Por todo. Por no rendirte conmigo incluso cuando te di todas las razones. Somos hermanas. Significa algo incluso cuando es difícil. Regresé a mi departamento sintiendo menos peso sobre mis hombros. La situación no era perfecta. Valerie y yo todavía teníamos mucho que resolver.
El juicio de Brandon sería largo y probablemente doloroso. Pero por primera vez desde que llegó la invitación de boda, sentí que podía respirar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia: la policía llamó, dijeron que estás a salvo. Tómate el resto de la semana libre. Te lo mereces. Seguí su consejo. En los días siguientes me dediqué a reorganizar mi vida. Cambié las cerraduras, aunque Brandon estaba atrapado. He actualizado todas las configuraciones de seguridad. Caminé por el apartamento borrando cualquier rastro de la violación que sentí cuando alguien invadió mi espacio. El jueves llamó Valerie. Estoy empacando las cosas de Brandon. Encontré algo que necesitas ver. Cuando llegué, ella estaba sentada en el suelo de su habitación, rodeada de cajas. Me entregó un cuaderno. Él anotó todo, dijo. Hojeé las páginas. Brandon había documentado cada paso del plan, desde el momento en que conoció la casa. Investigación sobre el testamento de mi abuela. El momento en que decidió conquistar a Valerie. Cada paso de la manipulación estaba ahí, en blanco y negro. Escribió sobre mí como si fuera un objetivo. Trató la relación como una transacción, murmuró Valerie. Como si todo fuera solo un negocio. ¿Lo amabas? Ella reflexionó. Ya me lo imaginaba. Pero al leer esto me di cuenta de que amaba a la persona que pretendía ser. El verdadero Brandon, nunca conocí a ese. Lo siento mucho. No lo sientas. Intentaste advertirme. No directamente, pero sentí su vacilación cuando anuncié el compromiso. Lo ignoré porque quería el cuento de hadas. Sacó otro documento de una de las cajas. También encontré esto. Una lista de otras mujeres con las que tuvo relaciones antes que yo. Los busqué. 3 propiedades heredadas de familiares. 2 firmaron la cesión parcial de las propiedades a él durante la relación. Mi estómago se revolvió. Ya ha hecho esto antes. Varias veces. Encuentra mujeres que tienen algo que él quiere. Los conquista. Los aleja de la familia. Luego los manipula hasta conseguir lo que quiere. Yo era solo uno más en la lista. Esto tiene que ir a la policía. Ya entregué. El oficial William dijo que fortalecerá enormemente el caso. Muestra un patrón de comportamiento depredador. Me senté junto a ella en el suelo. ¿Cómo estás? Honestamente, estoy enojado. El suyo por manipularme. De mi parte por ser tan ciego. Toda la situación. Pero también aliviado. Si no hubieras reaccionado, si no hubieras enviado esa carta de desalojo, podría haber pasado años a su lado. Podría haber dejado que me quitara todo, poco a poco. Entonces el desalojo fue algo bueno. Ella se rió amargamente. El desalojo fue lo peor que me pasó en la vida. Me obligó a ver quién era realmente. De lo contrario, tal vez nunca lo hubiera descubierto, hasta que fuera demasiado tarde. Pasamos la tarde revisando las pertenencias de Brandon, registrando cada detalle que pudiera servir como evidencia. Fue extraño, casi surrealista, unirme a mi hermana en esta búsqueda de pruebas contra el hombre que una vez juró amar. Pero por primera vez en años sentí que estábamos del mismo lado, no por obligación ni por conveniencia, sino porque la verdad finalmente nos había puesto allí. El juicio llegó más rápido de lo esperado. El abogado de Brandon intentó descalificar el cuaderno, alegando que eran solo notas ficticias, resultado de una mente creativa. El juez no se dejó engañar. Junto con el testimonio de Valerie, las pruebas del acoso y los testimonios de otras mujeres que valientemente se presentaron, el caso se volvió irrefutable. Brandon fue sentenciado a 8 años por falsificación, acoso, intento de agresión y un patrón de comportamiento depredador contra múltiples víctimas. La empresa farmacéutica lo despidió en el acto. Su carrera, construida sobre mentiras, se derrumbó en cuestión de días. Yo estaba en la sala del tribunal cuando se leyó la sentencia. Vi su rostro transformarse, el encanto calculado desapareció, reemplazado por una furia pura, casi animal. Realmente había creído que se saldría con la suya, convencido de que su capacidad de manipulación sería suficiente para distorsionar incluso la justicia. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, lo entendió. No había miedo en mí.
No hubo retirada. Había seguido las reglas, sí, pero también había ganado. Mientras se lo llevaban esposado, le gritó algo a Valerie. El guardia lo silenció, pero escuché: «Te vas a arrepentir». Ella, sin embargo, se limitó a negar con la cabeza y sus labios formaron un firme no. «No voy a ir». En los meses siguientes, la vida de Valerie comenzó a reconstruirse. Se arriesgó con un trabajo en una galería de arte local, algo que siempre había querido hacer, pero que Brandon había descartado como un pasatiempo sin futuro. Inició terapia para desatar los nudos que le quedaban en su autoestima. Hizo nuevos amigos, personas que no conocían su pasado con él, que no cargaban con el peso de sus mentiras. Y poco a poco, con cuidado, ambos reconstruimos nuestra relación. No como antes, cuando le permití usarme y ella aceptó mi cumplimiento. Pero de igual a igual. Como adultos que habían aprendido, a través del dolor, a valorar sus propios límites. Como hermanas que caminaron a través del fuego y emergieron más fuertes. Brandon se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe ser. Las mujeres a las que había engañado antes de que Valerie se unieran y formaran una red de apoyo. Algunos demandaron para recuperar los bienes que les habían extorsionado. La empresa farmacéutica revisó sus protocolos de contratación y reforzó las verificaciones de antecedentes. Y años después de que nos separamos, mi madre finalmente se disculpó, no por formalidad, sino porque por primera vez vio el daño que él les había hecho a sus dos hijas. Meses después de la sentencia, me paré en la puerta de la casa que mi abuela me había dejado, viendo a Valerie pintar la habitación de un dorado cálido, casi como el sol de la tarde. Ella notó mi mirada y sonrió. ¿Qué fue? Él preguntó. Estaba pensando. Respondí. Como todo lo que pasó nos ha traído hasta aquí. ¿Te arrepientes? Dejó el cepillo, seria. ¿Del aviso de desalojo? ¿De todo? Reflexioné sobre la pregunta. Esa notificación había sido el detonante. Sin ella, Brandon seguiría quitándole la vida a Valerie y yo seguiría haciendo la vista gorda. Sin ella, nunca hubiéramos afrontado nuestras propias debilidades, nunca habríamos aprendido que el verdadero amor no requiere que uno se cancele a sí mismo. No. Dijo finalmente. No me arrepiento de nada. Ni del desalojo, ni de la pelea, ni siquiera del miedo que sentí. Porque todo esto nos llevó a la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale más que una cómoda mentira. Aprendí que venganza y justicia no son lo mismo, pero que a veces se encuentran en el mismo camino. Aprendí que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Y aprendí que quienes realmente nos aman no nos piden que nos hagamos más pequeños para que ellos se sientan más grandes. Esa noche, mientras conducía a casa, recordé la mujer que era cuando llegó la invitación de boda. Tenía tanto miedo al conflicto que prefería extinguirse antes que causar malestar. Nunca habría enviado esa advertencia. Nunca me hubiera atrevido a romper el silencio. Sonreí cuando me di cuenta de que ella ya no existía. El camino hasta allí, arduo, lleno de dudas e incluso de peligros, me había transformado en alguien que sabía lo que valía. Alguien que se negó a ser borrada de su propia historia.